Al abogado Vicente Solano, profesor de la Universidad de Cuenca y de la Universidad Simón Bolívar. Quisiéramos, abogado Solano, conocer su punto de vista sobre este momento coyuntural que vive el país. Se abre el plazo de 10 días ya para que el presidente pueda realizar trámites aclaratorios con respecto a su juicio político, presentar también pruebas de descargo, y en breve el primer mandatario será enjuiciado políticamente en la Asamblea Nacional, mientras el país vive una serie de problemas, parcialmente los hemos descrito al inicio de este diálogo. Le saludamos y le damos la bienvenida. Muy buenos días, querido Gustavo, muchísimas gracias, y a todos quienes nos ven, nos escuchan por Radio T91. En realidad sí, en estos días, justamente como ya se ha establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se establecen ya los plazos que se deben correr justamente con la finalidad de que se garantice el derecho a la defensa, sobre todo del presidente de la República, y en ese sentido pues se presentarán las pruebas de descargo con la finalidad pues de afrontar el juicio político. Entendiendo yo creo que algunos temas que ya los habíamos planteado con anterioridad. Primero, que efectivamente el juicio político, como ya lo ha señalado la propia Corte Constitucional, es un tema eminentemente en el orden subjetivo, justamente la responsabilidad política del presidente de la República, ¿no? Que no tiene que ver directamente, o digamos que no influye directamente en la posibilidad de una imputación de carácter penal, ¿no? Lo cual yo creo que era un criterio erróneo por parte tanto de quienes defienden la posición del presidente Lasso, como efectivamente de algunos compañeros y compañeras colegas, sobre todo que me parece califican erróneamente, ¿no es cierto?, los elementos de lo que implica el juicio político. En ese sentido, pues la Corte Constitucional en su dictamen ya ha establecido de que será propiamente la Asamblea Nacional quien deberá establecer, si es que existe, ¿no?, la posibilidad de establecer esa responsabilidad de orden político del presidente de la República, sobre todo enfocándose, ¿no?, en lo que señala la propia Constitución en el artículo 233 de la misma, ¿no?, sobre las acciones y omisiones de los servidores públicos, ¿no? En ese sentido, pues el presidente de la República pues tendrá la posibilidad de presentar justamente los elementos que él crea necesarios, obviamente en la fecha, en la hora señaladas dentro del orden del día por parte de los asambleístas que van a interpelar justamente al presidente de la República, y como incluso se señala en la propia ley, pues tendrá el lapso de 2 horas justamente sobre la base de las pruebas que se han solicitado, de las pruebas que se han actuado, pues para justamente poder presentar las mismas y efectivamente pues pueda hacer uso de su derecho a la defensa, ¿no? Luego de ello, efectivamente también de nuevo tendrá pues el presidente de la República, ¿no?, poder presentar sus alegatos a la Asamblea Nacional, ¿no?, con la finalidad pues de demostrar esa conexión lógica entre las pruebas solicitadas, actuadas, y obviamente, ¿no es cierto?, lo que él presentará defendiendo, ¿no?, justamente su posición sobre la acusación que existe en contra del presidente de la República, ¿no? Y luego de ello, pues efectivamente, pues se abrirá el debate efectivamente con las y los asambleístas para poder exponer sus razonamientos con un tiempo máximo de 10 minutos, ¿no?, en el cual se establecerá pues ese debate importante para poder establecer, ¿no?, en los próximos días si es que efectivamente hay o no, ¿no es cierto?, las pruebas necesarias, si es que efectivamente esas pruebas de descargo que se presentó por el parte de la Presidencia de la República desvirtúan totalmente, ¿no?, la acusación por parte de los asambleístas interpelantes, o si en efecto pues hay realmente una correlación entre las pruebas y los alegatos efectivamente presentados por los asambleístas, con lo cual se pueda configurar, ¿no?, si es posible, en este caso, censura y destitución al presidente de la República. Doctor Solano, muy buenos días. A propósito ya de este inicio del proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, se ha abierto una nueva polémica entre los asambleístas, de los interpelantes en este caso, y también quienes están dentro de la Comisión de Fiscalización. Una de las polémicas pasa precisamente por el dictamen de la Corte Constitucional, que establece que únicamente el presidente de la República podrá enfrentar este juicio político en el caso de peculado. No obstante, los asambleístas de alguna manera se han negado a limitar sus actuaciones en torno a este hecho, solamente al peculado, e incluso se ha llegado a hablar de temas como la inseguridad, la ineficiencia del presidente de la República o del gobierno nacional para enfrentar la inseguridad y otros problemas de carácter social que podrían ser utilizados dentro de este juicio político, advirtiendo que se trata precisamente de un juicio político
político y no de un juicio ni penal ni civil, y que no pueden limitarse los temas. ¿Cuál es su opinión? Bien, en ese sentido, estimada Rosana, muy buenos días también. Me parece que es importante denotar que incluso por esta misma situación de juicio político, deberíamos incluso pensar, ¿no?, en la posibilidad de modificar justamente la institución del juicio político. Generalmente, en la mayoría de países se ha establecido, me parece con toda seriedad y obviamente en el orden constitucional y de la teoría constitucional, que la Corte Constitucional no juegue un rol mayor justamente dentro del juicio político. No, generalmente, digamos, los órganos, en este caso de la justicia constitucional, no hacen una calificación, no, ni expresa ni tácita en el sentido de que si es que debe ser viable o no un juicio político. Pues en primer lugar, me parece que esta condición que se estableció en la Constitución del 2008 justamente estaba como para establecer un blindaje, ¿no? Justamente para establecer la posibilidad de que si es que te van a juzgar y si tienes la posibilidad de controlar el órgano constitucional, pues en realidad podrías evitar un juicio político. Recordemos inclusive que la Corte Constitucional en su conformación actual fue cambiada, ¿no?, al inicio de la presidencia del propio presidente Guillermo Lasso, que incluso no varios de los jueces que están ahí incluso fueron, digamos, nominados por parte del propio presidente. Sin embargo, a pesar de ello, ¿no?, me parece que el dictamen de la Corte Constitucional es coherente con lo que establece la propia Constitución y con lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que era básicamente establecer que el relato que se presenta sea realmente verosímil, ¿no?, que hay una concatenación al menos lógica de los hechos, y eso es lo que establece la Corte en caso de lo que indica sobre el delito de peculado. No así de concusión, donde establece, ¿no es cierto?, que los relatos realmente no alcanzan justamente a garantizar ese relato verosímil, congruente, coherente, y por lo tanto los deja de lado y establece justamente que el de peculado del caso Flopec sería el que en realidad debe ser enjuiciado políticamente. Me parece que en ese orden debe seguirse la línea justamente de lo que establece la Corte Constitucional. Como digo, a mí no me parece que lo más adecuado sea que la Corte Constitucional tenga que hacer eso actualmente, pero eso establece nuestra Constitución. Y por lo tanto es necesario indicar además de que luego de que termine el proceso, eso sea con la censura y destitución del presidente de la República o con el archivo definitivo del juicio político, pues en este caso, proceso de juicio político tendrá que ser reenviado nuevamente a la Corte Constitucional. Claro, la Corte puede decir efectivamente no se ha cumplido, ¿no?, con los elementos principales que se han establecido dentro del dictamen constitucional y por lo tanto puede haber, ¿no es cierto?, en este caso una, digamos, decisión, ¿no?, que implica que ese proceso político no ha cumplido, ¿no?, con el procedimiento y con el proceso constitucional. Entonces, me parece que más allá de que efectivamente me parece que la responsabilidad de los otros elementos en cuanto a las omisiones o en este caso también a la inefectividad frente a la inseguridad que existe dentro del país, y ello es responsabilidad obviamente principal del presidente de la República, se debe enmarcar dentro de lo que establece el dictamen de la Corte Constitucional, con la finalidad de que si es que llegara a darse el caso, ¿no?, la censura y destitución del presidente, pues esa sea viable y sea conforme a lo que ha dictado la Corte Constitucional, y con ello evitar la posibilidad, ¿no?, de que el procedimiento pueda ser declarado inconstitucional. Vayamos un poco a temas coyunturales que no dejan de ser parte también de este entorno en el cual se le juzgará políticamente a Guillermo Lasso. Habíamos compartido con nuestros oyentes esta encuesta sobre qué piensan los cuencanos en cuanto al porte de armas, y evidentemente de esta encuesta se deduce que hay un alto rechazo a lo sugerido por el mandatario, tema que será operativizado en los próximos 6 meses. Sí, en efecto, estimado Gustavo, no sé si también lo pueden compartir porque me parece que hay un error en el tema de cómo está configurada la encuesta. No sé si sería en el caso de la que me llegó a mí justamente, que es de la encuestora Pivot, pero si podemos tal vez presentar el gráfico de lo que nos indica dentro de lo que si está de acuerdo o no con el porte de armas. Me parece que hay un pequeño problema en cuanto a los números que se establecen dentro del gráfico y lo que se establece dentro propiamente de la tabla, ¿no? Si podemos revisar Vamos eso. a poner en la pantalla, por supuesto. Sí, puede ser que sería la primera pregunta sobre el sí y el no, si está de acuerdo o no. Sí, exactamente, si está de acuerdo o está en contra justamente. Dice sí 69%, no 31%. Ya, el segundo, que era de si está de acuerdo con el decreto, efectivamente, me parece que hay un decreto, pequeño ahí. Sí.
que dice de acuerdo un 13% y en contra el 87%. Sí, si podemos ver, me parece que hay un pequeño error, no sé, y espero que sea un error nada más metodológico, digamos, perdón, no sea un error metodológico, sino sea un error solamente de presentación de los datos. Si podemos ver, estimado Gustavo, en la primera parte dice estamos de acuerdo usted con el 13%, pero en los indicadores por edad, género, efectivamente, está al revés. En cambio, está exactamente, sí, no sé si es que hay un cambio, me parece hay un error. Me parece que debería aclararse por parte de Pivot para que no tengamos esa pequeña confusión. No sé si en este caso se concuerda con ello, pero más allá de los datos que podemos decir efectivamente sobre esta encuesta, me parece que sí hay una reacción mucho más negativa justamente sobre la posibilidad de que se esté de acuerdo con el porte definitivamente de armas. Y me parece que es importante sostener algo que yo creo que también igual es, digamos así, necesario expresarlo en parte de la teoría política. Primero, nosotros cuando justamente, digamos así, ficticia, o si ustedes quieren, más bien desde la perspectiva más teórica, ¿no? Forjamos lo que decíamos, este contrato social para justificar la existencia de un Estado, y en este caso el Estado ecuatoriano. Una de las cuestiones principales es que nosotros renunciamos justamente a algunos derechos, diríamos así, algunas prerrogativas, frente al Estado con la finalidad de que el Estado nos brinde esos derechos. Uno de ellos es justamente de que nosotros dejamos, ¿no?, el uso de la fuerza para que el Estado sea el que únicamente tenga el monopolio de ese uso de la fuerza. ¿Con la finalidad de qué? De que el Estado nos brinde esa seguridad, ¿no?, a nosotros no tener que hacer el uso de la fuerza por parte de las personas de una forma arbitraria, sino que justamente ese monopolio del uso de la fuerza esté, ¿no es cierto?, concatenado con ciertas normas, ¿no es cierto?, constitucionales, legales, que permiten justamente que únicamente los agentes, los funcionarios del Estado, generalmente sean los que tengan la posibilidad de hacer ese uso de la fuerza. Con esa finalidad, entonces, diríamos, el Estado ecuatoriano pues se forja justamente para garantizar esa seguridad. Pero ¿qué pasa ahora, no? Con lo que ha dicho el presidente Lasso, ¿no?, y en su justificación me parece que no es avalable de ninguna forma, es por poco, ¿no es cierto?, el Estado no tiene la posibilidad, ¿no?, en realidad, de defender, de garantizar la seguridad de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto, pues ustedes, ciudadanos, tengan armas con la finalidad de que ustedes puedan garantizar esa posibilidad de protección de los derechos fundamentales. Me parece totalmente erróneo, me parece que no cabe por ningún momento esa justificación, y me parece que eso sí es complejo porque realmente nos está diciendo de que el Estado no es capaz, ¿no?, de garantizar el mínimo, digamos así, de los derechos fundamentales que implica la seguridad, sobre todo de los ciudadanos y ciudadanas. Más allá de eso, y obviamente me parece que, como digo, es lo principal teóricamente, en segundo lugar es debatible los argumentos a favor y en contra del uso justamente del libre porte de armas, ¿no? Lo primero es que el decreto ejecutivo no habla, ¿no?, de que todos podemos efectivamente poder portar armas, establece algunos requisitos que me parece son importantes. Sin embargo, y yo soy claro en ello, no, nuestra institucionalidad es bastante débil, ¿no? Si nosotros decimos que el gobierno nacional va a tener la posibilidad de controlar de forma fidedigna quienes tienen la posibilidad de portar armas, es muy difícil. Yo creería que es increíble, y realmente es una cuestión de no creer de la posibilidad de que realmente los órganos, en este caso estatales, puedan lograr controlar, digamos, el libre porte de armas, ¿no? Me parece que justamente el Estado está diciendo, no tengo la posibilidad de controlar, ¿no es cierto?, de garantizar la seguridad, y quizás mucho menos voy a tener la posibilidad de poder, ¿no es cierto?, controlar quiénes son realmente los que portan o no armas. Entonces me parece que por esos dos lados los argumentos son bastante complejos, me parece que son muy deficitarios en cuanto a lo que señala el presidente de la República como justificación. En tercer lugar, yo creo que hay argumentos ya de orden sociológico, sobre todo, que nos indican que el porte de armas no es una solución justamente para garantizar la seguridad, ¿no? Muchos justamente se retrotraen a las ideas, sobre todo de los padres fundadores de los Estados Unidos, en cuanto a su segunda enmienda, para decir, bueno, el porte de armas es necesario, pero bueno, estamos en una sociedad, yo creo que en la cual hemos comprendido y además hemos verificado, ¿no?, que en Estados Unidos casi prácticamente cada día hay, ¿no?, generalmente sucesos, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, ¿no?, que tienen que ver con el uso de armas, efectivamente, que incluso puede ser, digamos, legales, pero que en las manos negligentes de un adolescente o de una persona que no se encuentre psicológicamente bien, realmente pueden terminar en graves hechos, efectivamente, que, como digo, no
son los que podrían suceder cotidianamente, pero son hechos que posiblemente se pueden dar. Entonces me parece que esos argumentos, ¿no?, contraponen mucho la idea de la posibilidad del porte de armas. Como digo, me parece todavía... Ahora, abogado Solano, hay otros intentos que ha hecho el gobierno por tratar de solventar algunas deficiencias estructurales que tiene el país. Por estas deficiencias me refiero a la Policía. La Policía Nacional, sin duda, se ha puesto bajo la lupa de la ciudadanía. Gravísimos incidentes la han empañado y en forma efectiva no realiza su labor. Esto ha llevado al presidente de la República a esta última, muy polémica medida, pero anteriormente lo hizo también con otra, que se la ve como necesaria en Ecuador, pero no deja de ser polémica. Esto es la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra las mafias, el crimen organizado y la delincuencia, intentando suplir con esto las deficiencias de la policía. La aprobación de esta normativa permitiría que los uniformados coordinen acciones de seguridad para frenar a la delincuencia sin necesidad de decretar el estado de excepción. Este tema se encuentra prácticamente congelado en la Asamblea, que se ha dedicado exclusivamente a tratar temas relacionados con el juicio político al presidente Lasso. Quisiéramos opinión sobre este otro tema que no deja de ser polémico por los antecedentes que se han dado en varios países, entre ellos México, donde el ejército desde hace algunos años ya ayuda a la policía, pero es una trayectoria llena de incidentes. Hace 3 semanas aproximadamente un pelotón del ejército asesinó a 5 jóvenes y es un caso que generó un enorme escándalo en México que aún no ha tenido una explicación coherente. En todo caso, este es otro tema que está pendiente en Ecuador y al cual no le ha dado curso la Asamblea. Sí, en efecto, estimado Gustavo, como usted ya lo ha presentado, hay varios datos, no solamente el caso, obviamente, mexicano, sino el caso incluso colombiano en años anteriores. En realidad, incluso casos que están llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Colombia fue tremendo esto de los falsos positivos, algo que ha marcado y de una manera muy trágica la historia de Colombia. Efectivamente, ¿no? La primera es que hay que entender, y me parece que seguimos, y obviamente la ciudadanía tiene la posibilidad de confundir algunos elementos, porque claro, yo también estoy de acuerdo en que la inseguridad, ¿no?, y lamentablemente la inseguridad que hoy vive el país es bastante extraordinaria, no es algo que ha pasado generalmente en el país. Yo creo que siempre en el país, incluso en algún momento se consideraba el Ecuador como una isla de paz, ¿no?, entendiendo los conflictos incluso civiles que existían tanto en Colombia como en Perú. Decían, en Ecuador no se ha llegado tal vez a esa atmósfera en la cual tengamos la violencia como, digamos, uno de los principales problemas del país, pero hoy en realidad no, me parece que la inseguridad es uno de los principales problemas del país y por lo tanto la ciudadanía busca la posibilidad de encontrar una respuesta, ¿no?, efectiva a los temas de inseguridad. Sin embargo, lo primero que hay que indicar es que, como sabemos, el rol de las Fuerzas Armadas es uno, el entrenamiento que recibe las Fuerzas Armadas es uno y que básicamente está centrado en la defensa nacional, y obviamente la Policía Nacional tiene una formación diferente porque la policía tiene justamente la función de establecer, ¿no es cierto?, una seguridad en las calles del país, tiene la función de garantizar la investigación sobre los casos criminales, lo que tiene que ver con la criminalística, ¿no?, y otras funciones que tienen que ver sobre todo con los controles, digamos, mucho más, digamos, cercanos justamente a la comunidad. Lo que es distinto, ¿no?, lo que pasa con las Fuerzas Armadas, ¿no? Solamente veamos en este caso el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, ¿no?, en el cual hay una guerra efectivamente en la cual el objetivo principal es dar de baja, ¿no es cierto?, a tu enemigo. Esa situación no pasa, obviamente, necesariamente en las calles del país. Lo primero es eso, ¿no? Yo creo que el entrenamiento que sigue tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional es distinto y obviamente cumplen roles distintos, y lo cual establece, ¿no?, de que esa funcionalidad, ¿no?, debe ser distinta justamente en la condición que tiene tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. En segundo lugar, como usted ya bien lo decía, realmente en Latinoamérica los experimentos en los cuales las Fuerzas Armadas han salido a las calles no son de los mejores, ¿no? Realmente me parece que esa experiencia y esa historia, ¿no?, que es necesario revisarla siempre con la finalidad, no de decir tal vez ya estamos repitiendo la historia, pero sí se puede volver probablemente a comparar y decir probablemente se puede repetir esa historia. ¿Con la finalidad de qué? De decir que la posibilidad de que las Fuerzas Armadas estén en las calles no es la salida necesariamente. En México, como usted bien lo ha dicho, ¿no?, se ha establecido ya hace varios años la posibilidad de que las Fuerzas Armadas también ayuden en las tareas de seguridad y sobre todo de combate al narcotráfico, en el caso de México.
Sin embargo, se ha podido evidenciar también de que tanto las Fuerzas Armadas como la propia policía ya han sido infiltradas, ¿no?, por parte del narcotráfico, e incluso varios incluso de generales y otros han sido incluso imputados posiblemente por sus nexos con el narcotráfico, con lo cual en realidad la posibilidad de garantizar una mayor seguridad con las Fuerzas Armadas en las calles, pues es algo que me parece no es de lo nada también posible, ¿no? En segundo lugar, en tercer lugar y último, la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya en el caso Zambrano Vélez y otros también, ha señalado que realmente las Fuerzas Armadas, en el caso ecuatoriano, pues deben cumplir su rol centrado sobre todo, como decíamos, en la labor de la defensa nacional, y que efectivamente el incumplimiento incluso de estas obligaciones internacionales puede, ¿no?, incluso comprometer al propio Estado a que en los próximos años seamos juzgados nuevamente y además tengamos que pagar indemnizaciones por la posibilidad, ¿no?, de ese uso excesivo que puede haber en la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Siendo este un tema que tiene muchas facetas, una de las necesidades urgentes que se evidencia, es una de varias, es mejorar la policía, pero mejorar radicalmente a la policía en Ecuador. Y eso implicaría, además, Vicente, algo que se ha venido exigiendo desde hace tiempo, una real y verdadera depuración, tanto a la policía, por supuesto, pero también de otras instancias como las mismas Fuerzas Armadas, un tema en el que el gobierno nacional no ha emprendido acciones. En efecto, me parece que lo mejor que podríamos establecer es esa depuración que es indudable. No podemos en este caso centrarnos únicamente en la necesidad de que se incorporen más, en este caso, elementos, ¿no es cierto?, de la Fuerza Armada, porque el problema es que realmente la policía, no solamente que, digamos, el problema principal sea la falta de policías, sino sobre todo la falta de formación y la falta, ¿no es cierto?, de los instrumentos necesarios que necesita la policía para poder cumplir a cabalidad con, ¿no es cierto?, la seguridad en las calles. Cuando ustedes pueden ver, por ejemplo, que veíamos hace unos pocos días que en Quito, por ejemplo, ¿no es cierto?, en estos centros de atención inmediata, por ejemplo, no estaban funcionando, y que incluso estaban funcionando otros tipos de negocios, inclusive dentro de esos centros de atención inmediata. O sea, uno dice, entonces, ¿para qué está justamente la construcción de este tipo de infraestructura cuando no se lo puede utilizar? Los carros de la policía se mostraban en videos, ¿no?, en los cuales incluso los carros de la policía prácticamente no podían aguantar una lluvia porque incluso tenían goteras los carros de la policía. Entonces, claro, uno dice, ¿cuál es la posibilidad, ¿no?, de que se pueda cumplir con la labor de la Policía Nacional si es que la Policía Nacional no tiene las armas necesarias? Por ejemplo, tenemos, ¿no?, que los narcotraficantes, las bandas en este caso que actúan a nivel del país, tienen fusiles, ¿no?, de gran alcance, ahora están incluso con explosivos, ¿no? Estamos hablando ya de prácticamente terrorismo, ¿no? Pero la Policía Nacional no tiene ni siquiera armas, y en las armas de dotación realmente inclusive son armas que no pueden enfrentar ese tipo de armas. Por lo tanto, la policía, si llega a tener un enfrentamiento con los delincuentes, lamentablemente no va a poder hacer mayor cosa porque no tiene la dotación suficiente para ello. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que necesitamos darle más presupuesto a la policía, garantizar una depuración, garantizar una carrera realmente de la Policía Nacional que garantice que efectivamente quienes tienen que cuidarnos no sean realmente de quienes tenemos que cuidarnos, porque lamentablemente, como ustedes han visto ya en varios procesos a nivel nacional, incluso los propios policías, incluso se hablaba de un propio comandante de la policía, se decía, me parece, creo que es en Los Ríos, había sido uno de los jefes, ¿no?, realmente de la organización delictiva. Entonces, claro, si no tenemos la posibilidad, ¿no?, de cumplir con estos diferentes políticas públicas en cuanto a la seguridad, el incrementar más militares o el incrementar más policías en una fuerza que realmente se encuentra desorganizada y sin los instrumentos y los mecanismos necesarios para garantizar su efectividad, no nos va a servir de nada más que únicamente, como digo, más bien la posibilidad de que esas fuerzas desorganizadas puedan descontrolarse, ¿no? Entonces, realmente la posibilidad de que puedan generarse, como decíamos, o esperemos que no sea así, ¿no?, pero tipo de falsos positivos u otros, en este caso, hechos que realmente nos pueden incluso llevar a la condena internacional. ¿Y a quién le toca finalmente pagar, ¿no?, estas sentencias? ¿A quienes nos toca efectivamente tener que pagar estas indemnizaciones? Es al Estado ecuatoriano, pero al final del Estado ecuatoriano somos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que tenemos que pagar esas indemnizaciones, ¿no? Bien.
Quisiéramos comentar a nuestros oyentes y a usted, abogado Solano, al cierre ya de este diálogo también, que si bien Cuenca presenta mejores índices de seguridad que el resto del país, siguen dándose situaciones bastante graves. El día de ayer, una persona cercana a este medio de comunicación, el día de ayer fue secuestrada conjuntamente una persona joven, conjuntamente con otro joven, por un taxi pirata. En medio de la lluvia paró un vehículo que no era un taxi, no estaba pintado de amarillo, los había recogido. Las dos personas fueron secuestradas por aproximadamente un par de horas y asaltados. Hechos que se dan aquí en la ciudad de Cuenca cotidianamente. No estamos exentos de la delincuencia que ha invadido como un cáncer a todas las ciudades del país. Mi solidaridad, querido Gustavo, también directa con la persona en este caso que ha sido lamentablemente secuestrada, y en efecto me parece que una reflexión final también debe ser cuál va a ser la labor, porque en estos días, justamente en esta semana, se recibió por parte ya de quienes eran los nuevas autoridades electas, ¿no?, de la provincia, las credenciales justamente, y pronto ya, en el próximo mes, entiendo, ya entran en funciones justamente desde el 14 de mayo. En ese sentido, es importante coordinar justamente tanto desde la prefectura, desde la alcaldía y desde las diversas autoridades, las juntas parroquiales, cuáles van a ser las propuestas justamente en torno a la seguridad. Como usted bien decía, en Cuenca no hay ese nivel de inseguridad que podemos encontrar en Quito y Guayaquil, pero no por ello podemos estar exentos de saber y conocer que cada día existen justamente la posibilidad de familiares, de amigos que han sido víctimas no solamente de secuestros, no, sino incluso de este tipo de delitos que se generan mediante hackear cuentas, en el cuanto a llamadas extorsivas y otros, que aunque no se denuncian, estimado Gustavo, son múltiples, y casi todos los días uno escucha lamentablemente de que este tipo de delitos, que claro, pueden ser que no afectan directamente en cuanto a la seguridad física de la persona, pero sí, por ejemplo, ese tipo de delitos de estafa y otros de extorsión que sí se están dando a nivel... En el reporte que se dio a nivel nacional por parte de la policía con la captura de uno de los líderes de los lobos aquí en la ciudad de Cuenca, se habló también de toda la gama de crímenes que esta banda viene cometiendo en la Sierra de Ecuador, es lo que dijo la policía. Claro, exactamente. Incluso en los días anteriores usted conoció también de este asesinato de estos dos posibles vacunadores. No se conoce a ciencia cierta, pero sí me parece también que es posiblemente, digamos, un tema bastante complejo el definir que la ciudadanía se esté organizando. Me parece que más bien este tipo de delitos están generándose en una guerra, sobre todo por la disputa de territorio o de los territorios dentro de la ciudad. Entonces, realmente, como decíamos, la seguridad en la ciudad de Cuenca está básicamente, ¿no?, también en un momento bastante crítico. Me parece que el llamado es a todas las autoridades, y sobre todo las autoridades que van a entrar en funciones, de que además de los problemas efectivamente que tenemos, como la vialidad, que lamentablemente es algo que ahora sí, definitivamente es algo catastrófico, estimado Gustavo, que también, en efecto, yo estoy de acuerdo, es responsabilidad del gobierno nacional, más allá de lo que situamos sobre el tema del juicio político, pero realmente el tema de la vialidad y el tema de la inseguridad que existe en la ciudad y la provincia es algo grave, y las autoridades que el próximo mes estarán asumiendo justamente la jefatura, pues realmente tienen que preocuparse de manera inminente con ello, porque la seguridad, como digo, sobre todo de la ciudad y la provincia, tanto la seguridad vial como la seguridad ciudadana, es importantísima. Así es que necesitamos, yo creo que la coordinación con el gobierno nacional de manera inminente, de manera inmediata, con la finalidad de garantizar, como digo, la ciudad de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Si no, lamentablemente, como digo, no esperemos de que en pocos meses estemos como en las ciudades de Quito y Guayaquil. Yo creo que es necesario parar a tiempo esta inseguridad, y obviamente la posibilidad de que las autoridades ejecuten medidas y políticas públicas de manera efectiva es necesarísimo, estimado Gustavo. Gracias por su presencia en esta mañana, abogado Solano. Muchísimas gracias, estimado Gustavo. Buen día. El abogado Solano es catedrático universitario de la Universidad de Cuenca y la Universidad Simón Bolívar, experto en teoría política y derecho constitucional.